a mis queridos hermanos. Gracias por su perseverancia, por su fidelidad. Gracias por este momento que me permiten el poder compartir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a estar considerando a un tremendo varón de Dios, hombre talentoso, un hombre, así voy a titularlo, un hombre de mucho provecho para el Señor. Vamos a estar hablando del varón Apolos, predicador de la iglesia del Señor. Y vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de los Hechos, capítulo 18. Por favor, si me puede acompañar. Hechos capítulo 18. Por lo menos tenemos que ser bastante honestos. El libro de los Hechos, en capítulo 18 y 19 lo menciona, Primera de Corintios lo menciona, y hay una pequeña referencia más en Tito. No se menciona mucho de este varón, pero note muy bien que lo que se va a decir de él es suficiente para que nosotros podamos decir, él es un hombre extraordinario. Es un hombre extraordinario. Y vamos a comenzar con nuestro pasaje, Hechos capítulo 18, versículo 24 al versículo 28. Está Pablo ya terminando su segundo viaje misionero. Está terminando Pablo ya su segundo viaje de la misión. Incluso vamos a ver cómo él comienza después el tercer viaje misionero. Y allí vamos a estar mirándolo en Éfeso. Vamos a conocer a un hermanito, que cuando lo conocimos no era hermano, pero dice la Escritura. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a estar hablando de este varón. Note muy bien que nos dice, versículo 24, que era natural, o sea, nació en la ciudad de Alejandría. Así que para que usted entiende que Alejandría, si lo mira en el mapa, queda en Egipto. Así que él era un egipcio, por si acaso. Alejandría, en esos tiempos, desde hace 200 años atrás, 200 antes de Cristo, se había convertido en un centro de erudición. Allí se encontraban las bibliotecas más grandes. Allí también se había hecho una colonia de judíos muy poderosa. Así que era un centro educativo, era un centro de estudio, era una universidad, por decirlo de alguna manera, una ciudad universitaria. Había muchas herramientas para estudiar. De allí era procedente el varón Apolos, así que no era judío, obviamente, natural, era de Alejandría, pero que había conocido. Lo más probable es que sus padres tienen que haber sido judíos que llegaron a Alejandría, porque vemos por su fe que él también conocía mucho de la escritura, mucho
de las cosas del Señor. Lo primero que vemos de él, note muy bien allí en versículo 24, varón elocuente. Una de las características que vemos nosotros en el varón Apolos es la elocuencia. Cuando hablamos de la elocuencia, note que dice allí que es elocuente. La elocuencia es la destreza en el uso de las palabras. O sea que Apolos era un talentoso para hablar, era un talentoso para exponer, talentoso para persuadir, convencer, para despertar el interés en las personas. Tenía una capacidad para poder llamar la atención con sus palabras. Era un hombre elocuente. Note, en este momento, él está visitando Éfeso. En este momento, él es un convertido judío, está hablando la palabra de Dios, el antiguo pacto, está predicando en la sinagoga, pero ya Lucas lo quiere destacar, ya en este caso Priscila y Aquila están observando, era una persona elocuente. Diríamos en mi país, con una tremenda capacidad de labia, con una tremenda capacidad para poder hilvanar palabras. Primera cualidad de Apolos. Segunda cualidad de Apolos, no solamente tenía facilidad de palabra, sino que nos dice verso 24, era poderoso en las escrituras. Era un hombre erudito, era un hombre bien educado. Tenía un gran depósito de conocimiento, dice las escrituras, o sea, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Era un hombre bastante conocedor de las escrituras, bien instruido, bien enseñado, y note muy bien que dice el verso 24, poderoso. Poderoso en las escrituras. Alguien diría hoy en día, es como una Biblia ambulante, para que alguien dijera por ahí. O sea, un hombre que sabía muy bien el libro de Dios. Un hombre, y note que dice poderoso en las escrituras para que entendamos que el poder no solamente estaba en la facilidad de palabra de Apolos, sino que el poder se lo daba las escrituras. El poder se lo daba las escrituras. Era un hombre poderoso en las escrituras. También dice versículo 25, ¿qué otra cualidad aprendemos de Apolo? Mire el tremendo varón, un hombre elocuente, poderoso, diestro en sus palabras, un hombre poderoso en la escritura, conocedor profundamente de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, pero también dice, verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor. Pero no solamente eso, también dice que enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Un hombre elocuente, un hombre poderoso en las escrituras, pero era un hombre limitado en su entendimiento. Había sido instruido en el camino del Señor, tenía conocimiento, pero tenía un conocimiento limitado. Conocía solamente hasta el bautismo de Juan. Conocía la mitad de la doctrina de Cristo. O digámoslo de otra manera, había muchas cosas que él no conocía. Para que usted entienda, puede haber personas que tengan mucha erudición, puede haber personas que tengan mucho conocimiento, mucha elocuencia, pero aún así pueden ser limitados de entendimiento. Por si acaso, hay grandes autores que escriben tremendos libros, pero cuando se le pregunta, o tremendos estudiosos, pero cuando se les pregunta qué es el evangelio, cuál es la iglesia verdadera, cómo debe adorarse correctamente, muchas veces esos hombres demuestran sus limitaciones y no tienen el conocimiento completo ni verdadero. Para que usted entienda que ahí está Apolos. Era un erudito, era una Biblia con patas,
pero era un hombre limitado, que conocía solamente el camino del Señor hasta el bautismo de Juan. Note que dice allí, lo miras tú allí en el versículo 25, el camino del Señor. Normalmente a la iglesia, normalmente a los discípulos, al movimiento que Cristo impulsó en este mundo, se le llamaba el camino. Por si acaso eso aparece en el 9.2 del libro de los Hechos. Hay un lindo estudio del camino, por si acaso, y obviamente porque habla del camino, porque es la senda por la cual debemos transitar, es la senda que Jesús nos dejó, es el camino por el cual debemos transitar. Por si acaso dice 9.2 de este camino, por ejemplo, también allí en el 19.9 aparece el camino, por si acaso, maldiciendo el camino delante de la multitud, y camino aparece con mayúscula, entendiendo que no está hablando de un sustantivo, sino está hablando de un nombre propio, para que usted lo entienda. Al grupo de los cristianos se le hacía conocer como el camino, por si acaso, por lo que implicaba en su vida, por dónde debían transitar. Hay otras citas, por si acaso, 19:23, 22:4, hay varias citas en el libro de los Hechos del camino. En este caso, Apolos conocía el camino, pero había llegado solamente hasta el paradero del bautismo de Juan. Todavía le necesitaba, le faltaba conocer algunas cosas más. Note otra cualidad de Apolos, también lo dice allí, versículo 25, un hombre de espíritu, mire, elocuente, instruido, poderoso en las escrituras, y de espíritu, más encima de espíritu, fervoroso. Tenía una firme convicción, un hombre que cree lo que predica, un hombre apasionado, abnegado, ardiente de espíritu. Cuando tú miras a Apolos es un varón activo. Él quiere involucrarse. Él toma la iniciativa. A Apolos no le gusta esperar. A Apolos no le gusta servir de arroz. ¿Ve que el arroz es acompañamiento? No, Apolos no es acompañamiento. No. Apolos es el plato fuerte. A él no le gusta acompañar. Él es fervoroso. Él es activo. Él es una persona que toma la iniciativa. Como dice allí en Romanos 12:11, que debemos ser fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Apolo demuestra ese espíritu de fervor, de pasión, de entrega, de abnegación a las cosas de Dios. Y mire, todavía ni es cristiano y ya estamos mirando estas cualidades. Fervoroso, apasionado, instruido, elocuente. Alguien diría por ahí, el candidato perfecto para traerlo a la iglesia. El candidato perfecto. ¿Qué más sabemos de él? También dice allí, versículo 25, hablaba y enseñaba diligentemente. Era un hombre diligente, era celoso en enseñar, era diligente, perseverante en la obra de la enseñanza. Una persona dedicada. Note las cualidades que estamos destacando en este tremendo varón. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos, somos personas, hermanas, hermanos, diligentes? ¿Cuántos de nosotros podríamos graficarnos con la palabra fervorosos? ¿Cuántos de nosotros no somos poderosos en la escritura y ni siquiera podemos recordar un texto bíblico? Ni siquiera podemos recitar un pasaje. Aún incluso a muchos de nosotros nos cuestan las palabras y se nos pegan y nos cuesta hablar. Nota las cualidades de este hombre. Un hombre elocuente, poderoso en la escritura, un hombre de espíritu fervoroso, un hombre
diligente. Incluso también nos dice el pasaje, y note muy bien cómo lo está mostrando. Versículo 26. Vamos a hablar ahora de una quinta cualidad de él, o sexta cualidad de él, disculpe, denuedo. Hablando con... ¿Usted sabe lo que significa la palabra denuedo en el Nuevo Testamento? La palabra denuedo significa valor, valentía. Apolos era un hombre valiente. Era un hombre que predicaba con convicción. Fue a una sinagoga a enseñar lo concerniente al Señor, a predicar el bautismo de Juan, usando las escrituras. Aunque tenía un entendimiento limitado, cuán valiente hay que ser para ir a meterse a la guarida del lobo. Allí estaba Apolos, sin ser todavía un hijo de Dios, y ya quería ir en contra de los judíos. Un hombre con denuedo. Dice, por ejemplo, en Éfeso fue a predicar valientemente a la sinagoga. Vamos a ver en versículo 28 que en Acaya, versículo 28, porque ahí muestra otro viaje, lo que pasó en 26 fue en Éfeso, lo que pasa en versículo 28 fue en Acaya. Lo más probable que en Corinto o sus alrededores, también dice verso 28, que él con gran vehemencia, un hombre valiente, un hombre que con gran vehemencia refutó públicamente. ¿Te das cuenta de las tremendas cualidades de este varón? Nunca usted va a ver a Apolos hacer un milagro. Nunca vas a ver a Apolos dirigiendo misiones, iglesia. Pero es un hombre talentoso que donde él está, él es de provecho y bendición para todos aquellos que quieren escuchar la palabra. Pero fíjese muy bien que la cualidad que más me sorprende, me cautiva del varón Apolos, no es lo poderoso de su mensaje, no es la elocuencia, la valentía, no es su fervor, sino que lo que más me llama la atención de Apolos, que considerando todas estas cualidades, Apolos era muy humilde. Y usted dirá, ¿cómo? Porque la mayoría de la gente, la mayoría de los predicadores o la gente que se muestra con estas cualidades, a veces lo que menos tiene es humildad. Porque los que están acostumbrados a enseñar no están acostumbrados a que le enseñen. Los que están acostumbrados a hablar no están acostumbrados a escuchar. Los que están acostumbrados a liderar no están acostumbrados a que los lideren, pero Apolos no era así. Apolos no era así. Porque si tú vas a mirar allí en versículo 26 y conoces la historia, y ya hemos hablado, por ejemplo, de Priscila y Aquila, cuando vieron a Apolos predicando en la sinagoga, lo tomaron aparte. Les pusieron más correctamente el camino de Dios. Allí estaba el momento trascendental. Una cosa es que tú prediques y te escuchen. Una cosa es que tú le digas a los otros lo que tienen que hacer. Nos encanta decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero ¿cómo vas a reaccionar cuando te dicen a ti lo que tú tienes que hacer? Allí estaba el punto de inflexión. Y ahora Apolos, dos cristianos, un matrimonio fiel, le estaba diciendo, hermanito Apolo, no es tan así como tú dices. Discúlpame, pero no estás enseñando correctamente. Discúlpame, pero tú no conoces bien la verdad. Te vamos a enseñar la verdad. ¿Cómo tiene que haber quedado Apolos? ¿Cierto? ¿Me van a enseñar a mí, el poderoso de la Escritura?
¿Me van a enseñar a mí, el elocuente, el erudito? Sí. Y Apolos dijo, gracias, quiero aprender. Enséñenme. Y Apolos recibió el mensaje. Implícitamente entendemos por la respuesta que se ve en el versículo 27 y 28 y lo que va a suceder en capítulo 19, entendemos que en este momento, cuando Apolos conoció exactamente el camino de Dios, Apolos fue bautizado. Apolos fue bautizado. Por si acaso no se dice explícitamente, pero en el capítulo 19 pasó exactamente lo mismo con un grupo de 12 hombres que también conocían el bautismo de Juan, 12 hombres que Pablo se encontró con ellos en Éfeso y sucedió exactamente lo mismo y Pablo les puso correctamente la verdad y dice que esos 12 hombres fueron bautizados. Estaban en la misma situación de Apolos. Entonces, como Lucas normalmente no repite todo lo que dice, entendemos por implicación que en ese momento Apolos ahora pasó a ser parte de la iglesia de Cristo y se bautizó. Ahora conocía verdaderamente el camino del Señor, completamente. Ahora sí era un varón completo. ¿Qué cualidad vemos entonces ahora? Su humildad. Apolos, un varón dispuesto a aprender. Apolos, un varón dispuesto a corregirse. No era orgulloso. Eso es increíble. Era dócil para la enseñanza. A nosotros nos gusta que nos escuchen, pero a veces no nos gusta escuchar. Siempre Apolos con hambre de aprender. Siempre Apolos con hambre de cambiar, de mejorar, de querer saber más y de ser mejor para Dios. El Apolos que llegó a la sinagoga se esforzaba por estar bien. El Apolos que salió de Éfeso, ahora sí que estaba bien. Era un cristiano, entregado y convertido. Ahora Priscila y Aquila y Priscila, le recomendaban a la iglesia de Acaya que lo recibieran para que ahora Apolos, con el conocimiento correcto, ahora Apolos pudiese ser de bendición para todas las personas. Apolos, un hombre que tenía una mente y un corazón abierto para aprender. Y como Dios vio esto, todas estas cualidades maravillosas, note muy bien ahora, versículo 27, cuando escriben cartas a los discípulos y Apolo llega a Acaya, le recibieron y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Séptima cualidad de Apolos, un hombre de provecho para la iglesia del Señor, un hombre beneficioso, un hombre que suma y no que resta. Note muy bien que Apolos es parte de la solución, no parte del problema. Creo que es maravilloso cuando observamos en la gente, en su actitud de vida, que quieren ser una bendición para la iglesia, que quieren ser una bendición. Agradezco siempre a mis hermanitos, agradezco siempre a mis hermanitas, que quieren ser beneficiosos para la obra. ¿Cómo puedo aportar? Ahí está Apolo. ¿Cómo puedo servir? Estos son mis dones, esto es mi talento. En esto soy bueno, conozco la escritura, sé hablar bien, soy elocuente, soy fervoroso, quiero animar a los hermanos, soy vehemente para refutar. Apolos, un hombre beneficioso para la obra. Recién convertido, diríamos nosotros, pelito mojado, recién bautizado y ya siendo de gran provecho. Era un hombre que animaba a otros. Era una bendición para los demás. Su cambio motivó a otros a cambiar. Su humildad motivó a otros a buscar del Señor y fue de gran provecho. Ahora para la iglesia de Corinto. Incluso esto me llama la atención. Versículo 27 al final y versículo 28.
porque Apolos es un recién convertido y ya Apolos se estaba involucrando activamente en la obra. Incluso dice 19:1, Hechos 19:1, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Apolos ya se fue a predicar la palabra a Corinto. Después usted ve en el mapa la distancia entre Éfeso, Asia Menor, y Corinto, Acaya, y todo eso recorrió a Apolos para predicar la palabra de Dios, para involucrarse en la obra de Dios, para ser provechoso para la iglesia del Señor. Un hombre entregado, que amaba la obra de Dios. Lo vemos en Éfeso, aquí en Hechos 18. Lo vamos a ver en Éfeso también, en Primera de Corintios, por ejemplo, 16. Apolos, reconocido, respetado, un obrero en la iglesia de Éfeso. Pero fíjese bien que cuando vamos nosotros a Primera de Corintios, si quieres acompañarme un poco más para conocer de él, en Primera de Corintios capítulo 1, vamos a comenzar ahí, porque la segunda carta o libro que habla más de Apolos es Corinto. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, esto es increíble, porque dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Yo sé que Pablo está denunciando un problema. Nótelo ahí, lo sabemos, porque uno se bautiza por Cristo. Pero parece que la obra que hizo Apolo fue tan fructífera que la gente en la misma iglesia del Señor en Corinto decían, yo soy de Apolos, yo me identifico con este hombre. Imagínense el efecto y la influencia que este hombre ejerció en la iglesia de Corinto, un recién convertido, un hombre que recién se había bautizado, un hombre que comenzó a hacer la obra de Dios en Corinto, y cuando uno avanza, por ejemplo, en capítulo 3, ahí era puesto como el mal ejemplo, porque la gente usaba el nombre de Apolos para separarse y dividirse, pero ahora, mire muy bien, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 4, en adelante dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento los ha dado Dios. ¿Se fija que Apolo se ha puesto en comparación con Pablo, con Pedro, que es Cefas? Y estamos hablando de una... Tiene que haber sido impactante, hermano. Tiene que haber sido tremendo haber escuchado a Apolos. Tiene que haber tenido un don de la predicación, un conocimiento de la escritura, una pasión, un fervor, que todos querían escuchar a Apolos. Incluso ya en tiempos aquí, cuando se escribe Primera de Corinto, la gente está diciendo, yo planté, el que comenzó la iglesia fue Pablo y Apolo regó, y Apolos hizo una gran obra y Pablo está reconociendo eso. Pero detrás de Pablo y Apolos obviamente estuvo Cristo. Pero era un hermano que fue puesto en comparación inmediatamente con Pedro y con Pablo. Así era Apolos. Un varón entregado, un varón comprometido con la obra de Dios. Todos sus talentos, vimos que tenía muchos, esta es mi conclusión, todos sus talentos, todas sus cualidades, todo lo que Dios le había entregado, él los puso a disposición de la obra de Dios. Por eso me encanta Apolos, porque Apolos es talentoso, pero no se guarda su talento para sí. Él lo pone a disposición de la iglesia. ¿Cuánta gente hoy en día tiene tremendos dones, tiene tremendos talentos, tiene tremendas cualidades, pero lo usa para el engrandecimiento personal, pero lo usa para el beneficio propio, pero lo usa para los negocios, pero lo usa para otras cosas y no lo usa para lo más importante, que es la obra de Dios? Apolos te diría,
Nones, por ahí no va la cosa. Dios no te dio los talentos para que los uses egoístamente y para ti. No, Dios no te hizo como te hizo, Dios no te formó como te formó, para que vivas en el egoísmo y te preocupes solamente de ti. Dios te ha dado los talentos para que los pongas al servicio de la iglesia, para que sirvas a Dios, para que busques la grandeza de Dios, para que busquemos la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Eso significa que si Dios te ha dado un talento, úsalo para la gloria de Dios. Eso significa que si Dios te ha hecho talentoso o talentosa para algún ministerio, para algún servicio, úsalo para la gloria de Dios. Si Dios te ha entregado dones y cualidades, pónelos a disposición de la obra de Dios. Busca servir a Dios con los talentos que Dios te ha entregado y no busques el beneficio propio, como muchos de nosotros, que muchas veces buscamos el beneficio personal y no la ganancia, el progreso de la obra de Dios. Este es el varón Apolos, un hombre talentoso, un hombre provechoso para el Señor, donde tú lo ves. Incluso la última vez que se habla de Apolos se encuentra en Tito 3:13. En Tito 3:13, solo quiero mencionarlo, porque esta fue la última vez que se habla del varón Apolos, y allí en Tito 3:13 dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Y aún incluso en los tiempos donde Pablo le escribe a Tito, todavía Apolos sigue involucrado, sigue activo, sigue moviéndose, sigue colaborando, sigue poniendo sus talentos a disposición de la obra de Dios. ¿Qué talento Dios te ha dado a ti, mi hermano? No lo sé. ¿Qué talento Dios me ha dado a mí? Algunos lo sé. Lo único que Dios espera, ponlos a disposición. Sea mucho, sea poco, sea grande o sea pequeño. Lo que Dios te ha dado, úsalo para el provecho de la obra de Dios. Como el varón Apolos, un hombre beneficioso, provechoso, que quedó recordado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como un hombre beneficioso para la obra de Dios. Que cuando se hable de ti, la gente diga: el hermano tanto, la hermana tanto, qué beneficiosa fue para la iglesia, cuánto provecho, cuánta bendición este hermanito fue para la iglesia de Cristo. Dios te ha dado dones, no los ocultes, úsalos para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga.